por favor. Claro que sí, con su permiso, señor subsecretario. Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a iniciar con la conferencia vespertina 101 y en el 8º día de la nueva normalidad, en el que precisamente entra en funciones el semáforo para toda esta semana, de aquí hasta el domingo, que prácticamente no tuvo mayores cambios al semáforo de la semana pasada. De hecho, si vemos la siguiente diapositiva, solo para recordar y para que la población pueda estar informada, este es el semáforo que va a operar para esta semana. Como podemos ver, lo que significa cada uno de los colores en función precisamente del riesgo, lo que quiere decir este mapa completamente en rojo para todas las entidades federativas es que todas las entidades federativas y por lo tanto a nivel nacional estamos en nivel de riesgo máximo. Y nivel de riesgo máximo significa que tenemos todavía y debemos de continuar con muchas de las actividades suspendidas y solamente algunas actividades pueden iniciar con ciertas limitaciones. Por eso vemos en la siguiente diapositiva, también para recordar cuáles son estas actividades limitadas, porque solamente pueden operar con ciertas condiciones. Tenemos, por ejemplo, la ocupación hotelera puede ser operada solamente hasta un 25% como máximo de ocupación y además debe de ser dirigida solamente a las personas que están llevando a cabo, realizando alguna actividad laboral esencial. No es para iniciar con actividades turísticas, no es para albergar a grandes cantidades de personas, a familias completas, no, es solamente para poder dar servicio a personas que están en actividades esenciales. Por lo tanto, así también todos los restaurantes, cafeterías, incluidas las de los hoteles, deben de permanecer cerradas a nivel nacional y pueden dar servicio solamente para llevar a domicilio o en el caso de los hoteles a la habitación. Lo que son las barberías, peluquerías, estéticas pueden ofrecer sus servicios a domicilio, no se recomienda que abran sus locales, pero pueden ofrecer sus servicios a domicilio y siempre y cuando también lo hagan llevando a cabo y guardando las medidas sanitarias que tienen que ver lógicamente con todo lo que prevenga la transmisión. Si la persona que se va a visitar o la persona que va a ofrecer el servicio se encuentra con signos y síntomas respiratorios, la instrucción sería quedarse en casa, ¿no? O sea, seguir el protocolo de una persona con sintomatología y por lo tanto no debería de prestar el servicio. Los parques, plazas públicos, se está autorizando el uso de las mismas con un aforo al 25%, pero solamente para efectos de activación física, para que las personas puedan ir, activarse físicamente, dar algunas vueltas, caminar un poco en las plazas, pero no así para actividades que congreguen a personas o para eventos en estos lugares. Por lo tanto, también las áreas infantiles que pudieran haber en estos parques, en estas plazas, deberán de permanecer cerrados y no ser utilizados. Los mercados y supermercados, y eso está desde que la Jornada Nacional de Sana Distancia, continuamos entonces con un aforo de solo el 50% y solamente una persona por cada núcleo familiar para que entonces se pueda cumplir con este aforo del 50% y se eviten conglomeraciones al interior de estos servicios. Y lo que son los juegos profesionales, ya sea el béisbol, ya sea el fútbol o algún otro similar, pueden llevar a cabo su actividad, pero a puerta cerrada, es decir, estadios vacíos, sin la presencia de personas y con los lineamientos y de alguna manera los procedimientos que las mismas ligas han definido para proteger a sus deportistas, a sus equipos técnicos o aquellos que en su momento pudieran asistir de manera profesional a los que van a llevar a cabo el juego al interior de las instalaciones, pero es sin público, ¿verdad? Y estos son los que se consideran como actividades limitadas. Como ven, cada una de ellas tiene una limitación que precisamente tiene un nivel de limitación que está sujeto al riesgo máximo en el que estamos. En la siguiente diapositiva vamos a ver las actividades que definitivamente están suspendidas. Estas están suspendidas.
No hay gimnasios ni spas, nada similar a esto. Lo que son los cines, los teatros deben de permanecer cerrados, no se permite ningún tipo de aforo. Igualmente los centros comerciales y todo lo que conlleve en relación al centro comercial, los espacios de culto para las actividades religiosas también en semáforo rojo todavía se mantienen cerrados. Está prohibido lógicamente las grandes conglomeraciones como serían conciertos o actividades que en su momento generen una concentración masiva de personas, y también en lo que son los bares y cantinas en semáforo rojo se mantienen cerradas, no se permite en ninguna de estas actividades ningún tipo de aforo, ¿no? Entonces eso es importante que la población lo sepa, porque además, lógicamente, la población es quien puede ayudar a que estas actividades no se realicen y nos pueden ayudar a que, estando en un riesgo máximo, entonces podamos seguir quedándonos en casa y podamos continuar previniendo que se incremente la transmisión. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, en donde presentamos la actualización de las cifras internacionales. Esta está enfocada prácticamente a la pandemia activa. Y bueno, volvemos a ver que prácticamente los números se han mantenido estables. Estables quiere decir que continúa activa la pandemia, aunque no se ha incrementado, tampoco ha habido una reducción significativa. Los casos confirmados en el mundo en los últimos 14 días siguen siendo el 23%, y la región de las Américas sigue contribuyendo con 55%, como lo ha hecho prácticamente en la última semana, de todos los casos confirmados de la pandemia a nivel mundial. En la siguiente diapositiva veremos la actualización de las cifras en México. Hoy día tenemos un poco más de 120,000 casos confirmados, es decir, personas a las que se les hizo la prueba de laboratorio salieron positivas a SARS-CoV-2. Se les hizo la prueba porque presentaban signos y síntomas compatibles con la enfermedad, es decir, eran casos sospechosos, entonces por lo tanto se convierten en casos confirmados de COVID. Pero de manera similar, 177,875 personas dieron negativas a la prueba, por lo tanto fueron descartadas a COVID-19, y hasta el momento pues son 344,375 las personas que ingresaron a este protocolo de estudio. Alguna de ellas todavía está en clasificación de sospechosa, vemos el número ahí, 46,398, quiere decir que están esperando el resultado para poder conocer si son casos negativos o casos confirmados. Aún así, de ese total de casos confirmados, solamente el 15%, poco más del 15%, que son 18,416, son los casos confirmados activos. Y también podemos estar dando seguimiento diario y muy puntual a esta proporción de los casos activos, porque en la medida que esta proporción empiece a disminuir, podríamos también estar viendo que esta tendencia se puede empezar a presentar, es decir, que más allá de todos los casos que se han acumulado desde que inició la epidemia en México, pues los casos más recientes, los que en su momento pueden continuar transmitiendo la enfermedad y representan la epidemia activa en México, son para el día de hoy solamente un 15%. Vamos a ver, porque ese número puede mantenerse estable, puede incrementarse o también puede disminuir. El día de hoy también se confirman en total, de manera acumulada, 14,053 defunciones, lamentablemente ocurrieron a causa de las complicaciones que da COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva, es el mapa que todos los días presentamos, que tiene la carga acumulada hasta el momento de la enfermedad. 93.9 son los casos por 100,000, las personas por 100,000 habitantes, es la tasa de incidencia acumulada hasta el momento, y aquí podemos ver en una escala de colores cuál es la distribución de esta carga de enfermedad. Lógicamente los estados que tienen el color más oscuro son los que acumulan la mayor carga de enfermedad, de casos confirmados, y en este caso en la nueva escala son 2 los estados que la tienen, pero realmente la mayoría de los estados están ahora por debajo de la escala de 3,000 casos confirmados, y bueno, eso podrá continuar incrementándose en la medida de que continúen sucediendo. La siguiente diapositiva es
es con base en esta misma información del mapa, pero ahora los vemos rápidamente en orden descendente para identificar los números de manera puntual para cada una de las entidades federativas y saber cómo van acumulándose los casos en cada una de ellas. La siguiente diapositiva también es ya clásica en la presentación, son los casos en los últimos 14 días, es decir, la epidemia activa en México. Vemos que más o menos los colores para las entidades federativas se han mantenido también estables en los últimos días. Aquí no tenemos colores tan oscuros porque son los casos de los 14 días, pero aún así, como es una ventana móvil, podemos ver que los colores también cambian. Si una entidad federativa con el día empieza a incrementar el color a más oscuro, pues entonces vamos a tener evidencia de que hay mayor transmisión en la ventana reciente. Si empieza a disminuir en la intensidad del color, también igual representa que está disminuyendo su carga actual o su carga reciente de enfermedad. La siguiente diapositiva es prácticamente de referencia de esta, ya que es la misma información, pero también en orden descendente para que se pueda identificar a la entidad y el número total de casos que hasta el momento presenta en la ventana de la epidemia activa. La siguiente diapositiva, volvemos nuevamente a un mapa, en donde ahora se representa la tasa de incidencia acumulada, solamente para la ventana de los 14 días, e igual, mientras más oscura la entidad federativa, más tasa de incidencia tiene, y por lo tanto son las entidades que en este momento estarían representando la mayor actividad de transmisión y de contagios, dado que además este mapa está ajustado precisamente a los casos de los últimos 14 días. En el siguiente mapa tenemos esta misma información en las barras de color verde. En las barras de color azul, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, es la tasa de incidencia también de 14 días, pero la que se presentaba hace 2 semanas, lo cual entonces nos permite comparar, si vemos entidad por entidad, si la tasa de incidencia actual es mayor o menor que la tasa de incidencia de hace 15 días, y como es la ventana móvil de solamente los últimos 14 días, vemos si está generándose un incremento, se mantiene una estabilización o hubiera un decremento en comparación a la semana anterior. De hecho, en la siguiente diapositiva, que es nueva, estamos graficando ese incremento o ese decremento a manera de porcentaje. Y entonces de esta manera podemos ver también rápidamente para cada entidad federativa si su tasa de incidencia actual, es decir, la de los últimos 14 días, en qué proporción se incrementó o disminuyó, porque también tenemos números negativos, en relación a la que tenían hace 2 semanas. Entonces podemos ver rápidamente esa diferencia que veíamos en la anterior, la podemos ver rápidamente representada aquí, y lógicamente los que estén cerca al 0, y podríamos incluir hasta un rango que vaya hasta más 20 y menos 20, porque sería una variación muy pequeña, serían los que se han mantenido estables, al menos no han crecido, pero tampoco han disminuido. Los que lógicamente tienen una negatividad importante, como pudieran ser ya Yucatán y Guerrero, estamos hablando de que ya hay una disminución importante en relación a cómo se encontraba esa tasa hace 2 semanas. Y los que están por encima de un 20%, pues estaríamos viendo entidades federativas que tienen hasta un crecimiento bastante importante en relación a la última semana, son aquellas que están precisamente todavía en una fase de subida muy probable de su curva epidémica. Veamos la siguiente diapositiva, es la distribución de las defunciones por fecha de ocurrencia, y también están graficadas en este color naranja claro las defunciones que están todavía esperando un resultado de laboratorio, por lo tanto podríamos todavía ver incrementos en esos picos o en esas partes superiores donde están los colores, y así también podemos ver cómo estas defunciones están distribuidas en el tiempo, no están todas concentradas en un mismo día, por lo que en la medida que se vayan confirmando, se irán también distribuyendo en ese tiempo, esperando lógicamente que las que están más atrás en el tiempo serán las que tendremos resultados a la brevedad en los siguientes días. Veamos la siguiente diapositiva, que es la distribución de las mismas, pero ahora por entidad federativa, para poder rápidamente identificar cuáles son aquellas que están teniendo la mayor carga de defunciones y también cuáles son aquellas en las que podríamos tener un incremento en los últimos días. La siguiente diapositiva es precisamente la curva epidémica, que hasta el momento se ha
se ha presentado. Estos casos están agrupados por fecha de inicio de síntomas y vemos también los casos que aún son sospechosos, como están precisamente agrupados prácticamente la gran mayoría de ellos en los últimos 10 días. Estamos esperando un resultado para saber finalmente a qué grupos se van a acumular. Y si vemos la siguiente diapositiva, que es una diapositiva que iniciamos también la semana pasada, aquí podemos ver esos 46.398 casos sospechosos que están pendientes de un resultado, cuáles son los estados que están concentrando la mayor cantidad de esos casos sospechosos. Y los podemos ver rápidamente a través de observarlos, que son todas aquellas barras de color naranja claro que estarían por encima de las barras de color guinda. Veamos la siguiente diapositiva, que es ahora la carga acumulada. Aquí están los 120.102 casos del día al día de hoy, y el incremento de las últimas 24 horas fue del 2.6%, que representa un incremento de aquellos casos que salió un resultado y que ese resultado fue capturado en la plataforma, y por lo tanto ahora sabemos que son casos confirmados, y fueron 2.999 los resultados que salieron positivos en las últimas 24 horas.